Mi nombre es Kila Campos y a continuación voy a presentar el proyecto final para la asignatura de electromagnetismo en el Diplomado de Física Teórica. El problema que elegí yo es de la energía magnética y fuerza radial en un solenoide. Como planteamiento del problema, primero tenemos que considerar un solenoide largo y delgado de radio R. La longitud va a ser L en donde va a ser mucho mayor al radio. N va a ser el número de las espiras y la corriente va a ser I. Además nos pide encontrar la energía magnética almacenada y también la fuerza que tiende a expandir el solenoide radialmente, en este caso considerando la corriente constante. También vamos a ver qué pasa si la corriente no es constante. En la parte derecha podemos ver la gráfica de un solenoide en donde tenemos las líneas rojas que van a suponer las líneas de campo, que luego también vamos a verlas de otra manera. Para iniciar a resolver este ejercicio, primero tenemos que conocer algunos conceptos físicos. Uno de ellos es la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que una corriente eléctrica va a producir un campo magnético alrededor de esta, como se puede ver en la gráfica. También tenemos en la ecuación 1 la forma integral de la ley de Ampère, la cual nos dice que la integral cerrada del vector de campo magnético por el vector de diferencial de longitud va a ser igual a la permeabilidad por la corriente encerrada. Esta corriente encerrada no va a ser igual a la corriente que va a estar em, circulando por el cable o por el conductor. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Para este caso, para el solenoide largo, vamos a tener que el campo magnético en el interior va a ser uniforme y en el exterior va a ser despreciable. Como podemos ver en la gráfica, el campo magnético en el interior va a ser la suma de todos los campos de las espiras, ya que apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, va a ser una superposición de los campos. Por otro lado, el campo magnético en el exterior va a tener direcciones opuestas, ya que si consideramos una de las espiras, la otra, las espiras vecinas, por así decirlo, van a estar en sentido contrario. Por lo tanto, estas se van a anular y en el exterior va a ser casi nulo el campo magnético. Ahora, tenemos que considerar que la forma integral nos dice una integral cerrada en un área cerrada. Por lo tanto, al resolver esta integral de línea, lo que vamos a tener es una suma de todas las contribuciones en una trayectoria cerrada. En este caso, si suponemos una trayectoria cerrada como podemos ver en la parte derecha, esta imagen simula la mitad de un solenoide, es decir, si lo cortamos a la mitad. Entonces vamos a tener una trayectoria 1, 2, 3 y 4, que va a ser cerrada. Por lo tanto, podemos ver que la trayectoria 1 y la 3 no van a tener contribuciones debido a que el campo magnético y el diferencial de longitud van a ser perpendiculares. Y como recordando el producto punto, pues es nada más que los módulos de cada uno por el coseno del ángulo formado entre los dos. Como el ángulo pues es 90, esto se va a anular y estas contribuciones no se van a tomar en cuenta. La contribución de la trayectoria 2 está fuera del solenoide y como habíamos visto, este campo magnético no va a tener contribuciones directamente al campo magnético en el interior, entonces se puede anular. Y por último tenemos la trayectoria 4, en el cual podemos ver que el vector de campo magnético y el vector de la longitud, del diferencial de longitud, están paralelos. Por lo tanto, va a ser el único que va a contribuir. Y el coseno pues de 0 va a ser 1 y nos queda solo que el resultado de esta integral va a ser solo b por l. Ahora, la corriente encerrada por la curva va a ser a la corriente
va a ser la corriente que cada una de las espiras produce, pero considerando que cada una de las espiras, pues, contiene una corriente y va a ser la suma de todas estas corrientes con su respectiva, cada una de estas espiras con su respectiva corriente. Por lo tanto, la corriente encerrada va a ser igual al número de espiras por la corriente. Ahora, aplicando la ley de Ampère, igualando la ecuación número 2 y número 3, tenemos que el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad por el número de espiras por la corriente sobre la longitud. Ya. Otra definición que tenemos que tener en cuenta es la energía magnética. En primer lugar, tenemos la densidad de energía magnética. ¿Qué es esta densidad? Esto nos viene a decir cuánta energía está almacenada en el campo magnético en el solenoide. Por lo tanto, va a estar definida como en la ecuación 6, que nos dice que la densidad de energía es igual al campo magnético al cuadrado sobre 2 por la permeabilidad. Entonces, para encontrar la energía total, debemos integrar sobre el volumen. Entonces, nos queda que la energía va a ser igual a la densidad de energía por este volumen, en donde el volumen vamos a considerar un volumen de un cilindro, ya que es lo que más se asemeja a esta forma del solenoide, y obtenemos la energía total. Además, como vimos en la parte anterior de la ley de Ampère, encontramos ya el campo magnético. Por lo tanto, podemos ya reemplazarlo. Y nos queda que la energía magnética almacenada va a ser igual a esta expresión que podemos ver en la ecuación 13. Entonces, ¿qué podemos decir de esta ecuación? Tenemos que la energía total va a ser proporcional a la corriente al cuadrado. Es decir, que si este cuadrado va a ser menos o más, no va a influir en el resultado de la energía total, ya que, ya que no está al cuadrado. Entonces, por lo tanto, no depende del sentido de la corriente. Además que es proporcional al radio al cuadrado, es decir, que mientras más radio tenga cada una de las espiras, más energía va a tener, más energía almacenada. Y por último, tenemos que la energía total va a ser inversamente proporcional a la longitud. Esto quiere decir que si el solenoide es más largo, va a tener menos de energía almacenada por unidad de radio. Otro concepto es la fuerza radial en un enfoque energético. Lo que quiere decir es que si mantenemos la corriente constante, la fuerza se va a obtener mediante el principio de trabajo-energía, el cual nos dice que la energía que se almacena va a convertirse en trabajo mecánico. ¿Y cómo logra esto? Podemos ver la fórmula 14 que nos dice que la fuerza radial va a ser igual a la derivada de la energía con respecto al radio. Y como podemos ver, este signo menos lo que nos dice es que la energía va a aumentar con el radio. Por lo tanto, la dirección de la fuerza radial va a ser hacia afuera, lo que trata de expandir el solenoide. Entonces, como la energía depende del radio, tenemos que, derivando, encontramos la ecuación 17, que es la energía, la fuerza radial. Además, como conclusión, tenemos que el campo magnético ejerce fuerza sobre los conductores de manera que el sistema se deforma para transformar parte de la energía magnética almacenada en trabajo magnético. También decimos que se desplaza hacia configuraciones de menor energía. Ya. Como conclusiones físicas, tenemos que la corriente eléctrica es el origen del campo magnético. Esto lo pudimos ver en la ley de Ampère gráficamente. Y también tenemos como conclusión que la energía magnética no se encuentra en el conductor, sino que está distribuida en el volumen donde existe el campo eléctrico. Como pudimos ver, pues la densidad de energía es cuánta energía está almacenada en el campo magnético. Entonces, también tenemos que la energía almacenada depende de la geometría del sistema. Si regresamos a la fórmula de energía, podemos ver que
tenemos el radio, tenemos el número de espiras y también la longitud. Por lo tanto, esta energía va a estar como relacionada directamente con la geometría del solenoide. También tenemos que cuando la corriente se mantiene constante, la fuerza radial que actúa sobre el solenoide se obtiene a partir del gradiente de energía magnética. En este caso, podemos preguntarnos qué pasa si la corriente no se mantiene constante. Para este caso, tenemos que la, el cambio de energía que existe que existe en el solenoide, pues va a estar destinado a fuentes externas o también a cambios de otros sistemas de energía eléctrica adicional. Entonces, en este caso, el único que actúa era una consecuencia mecánica, que es decir, expandir al solenoide. Entonces, si la corriente no se mantiene constante, esto cambia totalmente. Además, tenemos que aquí, la deformación del solenoide se interpreta como un mecanismo mediante el cual parte de la energía magnética almacenada se trabaja en trabajo mecánico, como lo dice el principio de trabajo-energía. Y finalmente tenemos los comportamientos límites. El primero nos dice que el límite de corriente nula. Cuando la corriente tiende a cero, como pudimos ver, está directamente proporcional a la ecuación del campo magnético, por lo tanto el campo magnético se hace cero. Lo mismo pasa con la energía almacenada y con la fuerza radial. Entonces tenemos que no va a generar un campo magnético y no va a existir una energía, ya que como vimos en la ley de Ampère, pues esta corriente hace que se genere el campo magnético. También tenemos el límite de solenoide muy largo cuando la longitud es mucho más grande que tiende al infinito. Podemos ver que el campo magnético, pues cuando L tiende a infinito, esto va a valer cero. Entonces no va a haber un campo magnético o a su vez va a disminuir. También tenemos que cuando el radio va a ser igual a cero, fuerza radial y también la energía, pues van a tender también a cero, ya que son proporcionales, como pudimos ver en las ecuaciones. Y finalmente tenemos el límite del número de espiras grande, cuando el número de espiras va a infinito. Como vimos, el campo magnético y la energía total van a ser proporcionales. Por lo tanto, si se aumenta el número de espiras, pues tenemos un mayor energía almacenada y mayores fuerzas internas del sistema.